Bien. Bueno, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué quiere la gente? En las últimas semanas el dato que trajo mucha discusión fue la caída en la tasa de natalidad. En particular, Argentina registró un 40%, digamos, un descenso superior al 40% en la última década en dicho dato. Y hubo algunas voces bastante alarmistas y otras, digamos, que fueron más apaciguadoras al respecto del mismo. Y para hablar de ello, hoy tenemos la posibilidad de charlar con Rafael Rossman, quien es doctor en demografía por la Universidad de California en Berkeley, economista por la Universidad de Buenos Aires. Trabajó durante 20 años en el Banco Mundial, en protección social, en programas de desarrollo humano para Argentina, Paraguay y Uruguay. Fue jefe de estudios de la superintendencia de AFJP en Argentina y actualmente se desempeña como investigador en CIPEC. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por este momento. Gracias por la invitación, Francisco. Un gusto. Bueno, arranquemos hablando de este dato desde lo más general y después lo vamos desmenuzando de a poquito. ¿Qué factores están explicando esta caída en la tasa de natalidad? ¿Es un problema? ¿No es un problema? ¿Argentina es una rareza o está yendo al camino que sigue la región y el mundo? A ver, en principio, lo que está pasando es algo que empezó a pasar hace nada más que unos 250 años en el mundo. Es la transición demográfica que arrancó con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. De hecho, empezó en Inglaterra y en Francia y se fue diseminando el resto del mundo. Si vos mirás la historia de la humanidad, los humanos nacíamos mucho y vivíamos poco. En promedio, la tasa de fecundidad estaba en 7, 8, 9 hijos por mujer. La expectativa de vida al nacer estaba alrededor de los 30 años, pero además con una mortalidad infantil que se aproximaba al 50%, en algunos casos era catastrófica. O sea, era una especie que se reproducía mucho y vivía poco porque nos moríamos de enfermedades infecciosas, de parásitos, de accidentes, de violencia, ese tipo de cosas. Y eso empezó a cambiar con la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial, como te decía. Empezó al mismo tiempo a bajar la mortalidad y la fecundidad. En algunos países primero una, en otros otra, y por eso generaron unos efectos raros. Pero en el agregado, el efecto de todo eso es que pasamos a una situación a través de esta transición, como la llamamos, pasamos a una situación de que ahora nacemos poco y nos morimos poco. Bajó mucho la fecundidad y bajó mucho la mortalidad. Eso es en el mundo. Eh, Argentina es parte del mundo y la historia fue parecida. De hecho, lo que nos ocurrió es que empezamos a bajar y empezamos a bajar rápido tanto la fecundidad como la mortalidad a principios del siglo pasado. Pero a diferencia de lo que pasa en otros países, en nuestra trayectoria, por algunas razones particulares de nuestro país, en lugar de ser una línea más o menos recta o gradual, un tobogán, nosotros bajamos por la escalera, hacemos así, Ok. ¿no? Vamos un bajón brusco, nos estancamos, incluso puede ser que suba un poquito, nos estancamos de vuelta. Si vos mirás la historia de la fecundidad en la Argentina, bajó fuerte entre el 1900 y 1950, se estancó e incluso creció un poco entre 1950 y 1980, bajó de vuelta fuerte en los años 90, se estancó entre el 2003, 2004 y el 2014 y se derrumbó del 2014 hasta ahora. Es una cosa extraña. Cuando haces una línea que junta todos los puntos, nos parecemos al resto del mundo, pero en una trayectoria bastante peculiar que tiene que ver con momentos políticos del país, con factores culturales. Cada uno de ellos puede ser explicado puntualmente, pero en su conjunto genera esta peculiaridad. Eso es lo que pasó, esto es un dato. Bajó mucho en la última década, bajó monumentalmente la fecundidad agregada. Salieron hace muy pocos días los datos del 2024 y del 2014 al 2024 la tasa global de fecundidad bajó un 49%, o sea, la Claro. mitad. La fecundidad adolescente, la de las mujeres menores de 20 años, bajó un 71%. Digo, ¿no? Se derrumbó completamente, lo cual es buenísimo. Eh, Creo que darle contenido de valor a esto, si es bueno, si es malo, primero que por supuesto es opinable, porque Claro. cualquiera tiene derecho a Totalmente, opinar lo que le dé la totalmente. gana. Ya no son datos, sino que son lectura de los datos. Segundo,
En mi opinión, mirando lo que ocurre en el mundo, yo creo que esto es definitivamente bueno, Ok. pero que implica desafíos. Y digo, es bueno Yo creo porque es que, definitivamente bueno, primero por la razón por la que ocurrió. Lo que motorizó la baja de la fecundidad, lo que motorizó la transición demográfica en Argentina y en el mundo, es fundamentalmente la modernización de las sociedades. Son sociedades que se van urbanizando, que desarrollan mercados de trabajo modernos, que universalizan la educación, que habilitan derechos e incorporan a las mujeres al mercado de trabajo y a la vida social, que reconocen y protegen y cada vez hacen más énfasis en los derechos y las necesidades de los niños. claro, Todo eso junto nos va llevando a que tengamos menos hijos, por distintos mecanismos, pero al final del día todo es un paquete que dice no funciona una sociedad con familias muy grandes que al mismo tiempo proteja y defiende y promueva estos valores. Y entonces ahí hay que encontrar la manera como en la práctica las familias van resolviendo esto, es teniendo mucho menos hijos. Entonces, eso es bueno, no hay con qué darle. bien, Eh, las consecuencias son múltiples. Hay algunas consecuencias muy buenas, hay algunas consecuencias que son oportunidades interesantes, pero tienen que tomarse. Hay mm, algunas consecuencias que son desafíos que requieren adaptarse. Eh, yo no creo que haya ninguna consecuencia catastrófica, lo que hay son algunos desafíos importantes. Hay algunos escenarios catastrofistas que se han puesto de moda en los últimos años, con gente que vio estos números y se asustó. claro, Comete el error que no se debe cometer nunca en estas discusiones, que es proyectar el mediano plazo en base a lo que ocurrió en el pasado reciente. Eso no ocurre, no ocurre nunca en ninguna variable social, nada. En ninguna variable social vos podés mirar qué pasó en los últimos 10 años y proyectar los próximos 50. Da mal, claro, siempre, estás claro, equivocado si haces eso. Y hay gente que lo hace y se asusta y dice, nos vamos a extinguir, vamos a desaparecer, es el fin de la humanidad, cosa por el estilo. Creo que claro, están groseramente exagerando el problema. Lo que sí es muy claro que ocurre es que se acabó el periodo que duró unos 200 años en la historia de la humanidad, de crecimiento sostenido. Quiero decir, hasta el año 1700, la población, la especie humana, tenía periodos de aumento, periodos de declinación, era muy estable, con una pequeña tendencia a ir creciendo a lo largo del tiempo, pero muy lentamente. Desde el 1800 hasta el 2000 crecimos muy rápido claro, y nos multiplicamos mm, por 8 por 10 en mm, 200 años. Se acabó. Ahora estamos tendiendo a la estabilidad. Seguramente en el caso de Argentina, por ejemplo, la población va a seguir creciendo un poquito en los próximos años y después seguramente declinará un poquito en los siguientes, pero yo diría que en los próximos 50 años nos vamos a mover entre los 45 y los 50 millones de habitantes. No va a cambiar mucho, pero con una población mucho más vieja, porque si nacen menos chicos y los adultos somos lo que somos, sí, se corre la proporción y además nos morimos menos, nos morimos más tarde. El efecto de eso es que envejecemos. Entonces hay que ir cambiando las instituciones, las políticas públicas para adaptarnos a eso. claro. Y ahí quería meterme un poco, que mencionabas la historia, y meterme un poco más adentro de la Argentina, preguntarte si esta caída en la natalidad, o este fenómeno que lo vemos en todos los niveles de ingreso y en todas las regiones argentinas de la misma manera. ¿Hay alguna heterogeneidad ahí? Digamos, creo que esto, si no me equivoco mal, lo conectaba con el dato de mortalidad infantil, que me había llamado la atención cuando lo leí, que era Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, por ahí regiones más desarrolladas había bajado, mientras que el norte había subido, digamos. Entonces digo, ¿qué está explicando también esta variación? Y si en la tasa de fecundidad también vemos lo mismo. Sí, claramente. A ver, tiene que ver con lo que decía antes. El fenómeno este, lo que conocemos como transición demográfica, Mm, está asociado a sociedades más modernas, más claro, desarrolladas, con más educación, eh, y eso no es homogéneo, ni territorial ni políticamente. claro, De hecho, en la Argentina, la transición se inició claramente en las zonas urbanas, en la ciudad de Buenos Aires, en otras ciudades, se fue expandiendo poco a poco, pero si uno mira parte de la explicación de por qué tuvimos el estancamiento que tuvimos a mitad del siglo pasado, es porque los grupos, la población urbana más educada, muy vinculada a la migración europea de principios del siglo XX, hizo su transición muy rápida, en forma parecida a lo que estaban haciendo en Europa. claro, Los sectores más periféricos, que no estaban integrados a esa vida cotidiana, mantuvieron niveles de fecundidad e incluso de mortalidad,
parecidos a los que venían trayendo históricamente, y entonces generó una brecha en términos de tanto desarrollo socioeconómico como en términos demográficos. Lo que estamos viendo ahora es que parecería que en fecundidad se está cerrando la brecha. O sea, está Claro. bajando muy fuerte la fecundidad, por ejemplo, en las mujeres adolescentes, que suele ser muy focalizado en sectores más humildes con menos acceso a anticonceptivos y a mecanismos de control de la natalidad. Está bajando fuerte el nacimiento de madres con baja educación, con educación primaria completa o menos. Ese baja mucho más rápido que el resto, lo cual parecería estar indicando que finalmente se empezó a cerrar la brecha. Claro. Eh, Todavía hay diferencias y por supuesto las jurisdicciones que tienen menor nivel de fecundidad son la ciudad de Buenos Aires, las patagónicas que tienen población más educada, pero también está variando esa historia y si uno, hay un dato que a mí me llama mucho la atención por lo representativo de la discusión, las cuatro jurisdicciones que más bajaron su fecundidad en la última década son Tierra del Fuego, Santa Cruz, la ciudad de Buenos Aires y Jujuy. O Mirá. sea, no hay manera de No hay- argumentar una territorialidad en el fenómeno, está en todos lados. claro. O sea, se empezó a disolver esa diferencia que teníamos y que está mostraba un estancamiento en el desarrollo social del país, sin duda alguna. Claro, claro. Y ahí entonces, digamos, pensaba este dato también de la caída en la fecundidad y una de las notas más alarmistas que leí preparando esto, yo estuve en el diario La Nación, que era un titular, una cosa de, hay colegios en tal lugar de Buenos Aires que están cerrando secciones educativas y lo enfocaba mucho, digo, y al principio tuve esa misma mirada alarmista de decir, por ahí proyectando cosas del pasado. Después dije, bueno. Pero si estamos por entrar a un mundo en donde la gran discusión es el problema del reemplazo de los trabajos por la inteligencia artificial, tener menos chicos es una especie de oportunidad, digamos. Si lo que nos explica cómo vamos a aumentar la productividad es cuánto se complementan los humanos con la máquina. Digo, la complementariedad viene de la educación. Digo, ¿cómo ves este desafío, digamos, de la educación, de la baja de la fecundidad? Digo, nos abre un panorama que puede ser, digamos, como una luz al final del túnel en esta, digamos, neblina que tenemos. Sí, a ver, me parece que hay dos puntos en lo que decís que son para ampliar y desarrollar que son importantes. Uno es el obvio. Hay mucha gente que está asustada por la baja de la fecundidad. Hay mucha gente que está asustada por el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial y el impacto que puede tener Sí, sobre el mercado de trabajo. Ahora, eh, la baja de fecundidad, el impacto que puede tener es una disminución en la oferta laboral, ¿no? Hay menos gente para sí, trabajar. El cambio tecnológico lo que puede llegar a hacer es una disminución en la demanda laboral. Hay menos demanda de trabajo porque hay sustitución. bien, Yo creo que ambos son discutibles, el segundo más que el primero, pero además de eso, lo que no podés nunca es asustarte por las dos cosas al mismo tiempo y no darte cuenta que hay una sí, interacción ahí. claro, Eh, que no es automática, que te puede estar pasando que te baja la demanda en un sector y la oferta la tenés en otro lado. Digo, no es que está todo resuelto, pero hay que pensar las dos cosas juntas, si no, no tiene sentido. Y tiene que ver lo que decís. Lo otro, yo vi esa nota en La Nación y me causó, digo, de hecho la guardé porque me pareció muy interesante como síntoma. Ellos denunciaron como un problema lo que es una oportunidad enorme, es una enorme ventaja. Están cerrando secciones, efectivamente, están cerrando secciones en algunas escuelas de la capital federal de Buenos Aires, porque hay menos chicos. claro, Digo, esa nota la escribió un sindicalista muy tradicional de un gremio docente que está preocupado porque haya menos trabajo para docentes. ¿Qué puede ser que ocurra? Ahora, antes que eso, lo que yo te digo, lo que eso implica es que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con el presupuesto que tiene, ahora tiene que educar a menos chicos que antes. Y claro, entonces puede gastar mejor. Eh, Puede no hacer nada, que es lo que estaba demandando esa nota, y quédate con grados con 10 chicos y un maestro que se sabe que no sirve para nada, que sigue siendo igual que digo, aprenden igual o menos que antes, pero también puedes decir, para, tengo una oportunidad, puedo hacer más escuelas de tiempo completo, pues como tengo menos chicos, tenía dos aulas de 10 chicos cada uno a la mañana, dos aulas de chicos a la tarde, hago aulas de 20 todo el día. Tengo oportunidad de hacer tiempo completo que sé que eso impacta mucho mejor.
puedo hacer que algunos docentes dejen de ser docentes al frente del aula y se conviertan en tutores y trabajen con los chicos que tienen problemas en uno a uno, que se sabe que es mucho más efectivo. Puedo sacar a algunos docentes de la clase y mandarlos a que hagan un posgrado y que vuelvan siendo mejores maestros porque aprendieron algo nuevo. O sea, tienes oportunidades de hacer cosas para mejorar la calidad de la educación que antes no tenías. Argentina ha sido un país que hizo un esfuerzo grande y tuvo un éxito razonable en universalizar la educación. Primero la primaria y en los últimos años, en la última década, se casi universalizó completamente la educación secundaria. No hay, es muy bajo el número de jóvenes en edad de estar en la escuela secundaria que no estén en la escuela. Lo que tenemos es un éxito importante en cobertura, pero tenemos resultados muy malos en calidad. O sea, los chicos Ahí, terminan la secundaria, pero sin saber lo que tienen que saber. El otro día salió el informe argentino por la educación que solo un 10% de los chicos terminan en tiempo y en forma. O sea, terminan, pero terminan tarde y no aprenden. Entonces, el gran desafío es cómo mejorar la calidad. Y eso es importante desde el punto de vista más inmediato y directo de los derechos de los chicos y las oportunidades que los chicos van a tener, pero es fundamental en términos de la productividad futura. Esos son los chicos que nos van a mantener a vos y a mí. claro, Y si esos chicos no tienen habilidades relevantes para el mercado de trabajo, van a tener baja productividad. Y si tienen baja productividad, y además van a ser menos, porque en la dinámica demográfica va a haber menos trabajadores que ahora, en términos proporcionales, tenemos un problema muy serio. Nosotros necesitamos desesperadamente que cada trabajador del futuro sea mucho más productivo que lo que somos ahora. claro, claro, Eso requiere, entre otras cosas, mucha mejor educación. claro. Y ahí, Eh, sí, perdóname, no, eso. a mí me surgió cuando hablabas de esto digamos, la caída en la oferta y la demanda, digamos, y que en el grafiquito se cruzarían las curvas en un nuevo equilibrio. Me preguntaba por la transición, conectándolo justo con este dato de la educación que mencionabas. Porque uno puede decir, ok, ahora tenemos una oportunidad porque tenemos menos chicos en las aulas, empezamos a pensar de acá para adelante en mejorar a estos menos chicos en las aulas. Y bueno, digamos, que cuando salgan sean mejores con inteligencia artificial. Pero en el medio hemos tenido en los últimos años cada vez peor calidad educativa. Digo, tenemos en el medio una o dos generaciones de chicos que ya se recibieron, que ya están en el mercado laboral y que probablemente son el puente entre el punto actual, digamos, entre el equilibrio actual y el equilibrio del futuro. Digamos, ¿cómo enfocarías este problema? ¿Es un problema? ¿Tiene solución? ¿Cuál es el desafío que ves ahí? A ver, ese es un problema muy serio porque lo que ocurre en la Argentina es que en las últimas, diría, décadas, los últimos 20, 25 años, Mm, eh, tuvimos una muy mala performance en términos de los factores que motorizan el crecimiento económico y el desarrollo. En la clase de desarrollo 101 te dicen que el crecimiento económico depende básicamente de tres cosas: el capital humano, el capital físico y el uso de tecnología. claro, Y Argentina viene con problemas de capital humano crecientes, con una muy pobre acumulación de capital físico. Venimos con bajas tasas de ahorro e inversión y venimos con muy baja inversión en infraestructura, en comunicaciones. Digo, no tenemos ferrocarriles, tenemos la peor ruta de todas las sí, cosas que sí, sabemos que hacen sí, que entonces haya menos oportunidades de desarrollo económico. Y tenemos poco uso de tecnología, en parte porque hay mano de obra barata y entonces no hay incentivos para hacerlo, pero en parte también porque nos dedicamos a bloquear el acceso a tecnología por razones de protección económica sectorial. claro, Y entonces eso hace que el desarrollo sea más lento de lo que es. Entonces, el desafío es cómo haces para destrabar todo eso al mismo tiempo. Si mañana alguien inventase eh, una solución mágica que no existe, pero poner que lo inventase, por la cual se triplica la tasa de inversión sobre el Producto Bruto de la Argentina en los próximos 5 años y hay una masiva inversión y creación de empresas, efectivamente se van a encontrar con que tiene un problema que no hay capital humano para responder a esa demanda.
claro, porque hay gente, pero no tiene las habilidades que hacen falta. Lo que en general uno ve que ocurre en el mundo es que como eso no se resuelve mágicamente, sino que se resuelve forma progresiva, la fuerza de trabajo se va adaptando progresivamente a eso mismo. Quiero decir, un ejemplo cercano, no quiero hablar de Finlandia o Noruega porque siempre te genera, bueno, sí, qué sé yo. Uruguay, eh, que en muchas cosas es muy parecido a la Argentina, muchas otras no, pero muchas es muy parecido a la Argentina, logró tener una trayectoria en los últimos 20 años de crecimiento sostenido. ¿Por qué? Porque todos los años estaban un poquito mejor que el anterior, todos los años había algunas empresas más y algunos productividad más, y han logrado en los últimos 20 años duplicar su productividad mientras que la Argentina estaba estancada. Entonces ahora están al doble que nosotros. claro, Estábamos parecidos en el año 2000, ahora ellos nos han duplicado literalmente. Eh, no porque hicieron un día una revolución y cambiaron todo. Además hicieron cosas para lograrlo. Es muy famoso el plan Ceibal, que es una manera de incorporar tecnología previa a la inteligencia artificial, pero en la cual empezaron con la vieja historia de darle una laptop a cada chico y se dieron cuenta muy realmente que además de eso había que aprovecharlo eso, no simplemente darle la máquina. claro, Entonces, hicieron cosas como me acuerdo que me lo contaban y me fascinaba porque es tan obvio que no sé por qué no se hace en todos lados. Las clases de matemáticas se convirtieron en un esquema de plataformas adaptativas de matemáticas, en la cual la maestra enseñaba un ejercicio y después los chicos, cada uno en su laptop, lo practicaban, como hicimos vos y como hice yo y como hiciste vos en la escuela, pero la laptop le decía, bueno, a ver, uno más uno, dos. Bueno, entonces si lo ponías bien, le daba un ejercicio más claro. difícil. Iba Si subiendo lo ponía según mal, le la... daba uno más fácil. Se va adaptando a lo que el pibe sabe y entonces será mucho más fácil que el chico acelere y aprenda. Decidieron que tenían que dar clases de inglés, como no tenían profesores de inglés de calidad, contrataron profesores de inglés de Nueva Zelanda que le daban clases a los chicos a través de las laptops. Dijeron, usemos esto distinto. No es que descubrieron la pólvora. Dijeron, ¿cómo, Claro, cómo hacemos para hacer algo un poco distinto? Y no resolvieron todos los problemas ni remotamente. Pero empezaron a destrabar algunas cosas y esto tiene impacto, tarde o temprano, en el sistema productivo del mercado de trabajo. claro. Vos sabés que ahí te iba a preguntar, iba a ir por otro tema, que era la cuestión, me interesaba un poco, digamos, qué hacían los países que, digamos, las transferencias que hacían, sobre todo a UH, digamos, a los niños, más orientadas a los niños, Bolsa Familia, Progreso y demás. Y la pregunta que siempre me surgió es, digo, eh, se comunican las burocracias del mundo entre sí y ahora, digamos, que me estás contando esto de Uruguay, digo, ¿cuál es el rol de un organismo multilateral o de los investigadores o de los científicos sociales en traer, digamos, algo, una innovación que pasa en un país a otro? Digo, Uruguay está al lado, nuestro es un vecino, podríamos tranquilamente, leyendo tal vez hasta los diarios de Uruguay, entender que existe una alternativa ahí, digo, ¿pero qué hay, digamos? Pero esto te lo preguntaba porque así como no se corresponde esto que me contás entre Uruguay y Argentina, sí me llamaba la atención que siempre se correspondieron, digamos, al mismo tiempo, México, Brasil, Argentina, otros países también de América Latina hicieron programas similares como el AUH, digamos, Bolsa Familia y demás. Digo, ahí ¿cómo es este proceso, digamos, de comunicación? A ver, es variable y está muy afectado por afinidades o distancias ideológicas entre gobiernos y además por coyuntura, porque, a ver, yo trabajé muchos años, como decías en instrucciones, yo trabajé casi 20 años en el Banco Mundial. Mi trabajo era escribir algunos trabajos, pero era fundamentalmente sentarme con el ministro de algo a decirle, bueno, ¿y cómo te ayudo? ¿Y cómo hacemos para que la educación funcione mejor o para que la OH funcione mejor? Y no te diría en todos, pero en el 90% de los casos, los políticos son buena gente que quieren que las cosas funcionen mejor. Eh, a veces pueden no saber cómo hacerlo. La mayoría de las veces el problema serio que tienen no es que sepan o no sepan cómo hacerlo, es que tienen una cantidad de demandas y de conflictos y de urgencias y de incendios que apagar, que vos le planteás, mira, tendría que estar haciendo eso y le dicen, sí, tenés razón, pero ¿sabes qué? No puedo, porque vos me decís que tengo que trabajar en generar incentivos para que la población haga no sé qué, y yo te digo que tengo mañana una manifestación de 200.000 personas en la Claro, puerta del ministerio que me lo queman. Y entonces, ¿qué sé yo lo que me estás diciendo? Está bien, hablemos otro día. Y tiene razón, no puedo decirle que no. Tiene razón en ese nivel de conflicto. El buen político es el que consigue hacer las dos cosas. Pero bueno, pero claro, es muy difícil. Yo entiendo que es muy difícil. Ahora, dicho esto, en general los políticos hablan, los organismos internacionales
hacen un laburo muy grande de tratar de promover esa discusión. Te puedo contar anécdotas puntuales de la cantidad de veces que desde el equipo del Banco Mundial acá en Argentina hacíamos seminarios, traíamos gente, traíamos discusiones, mostrábamos ejemplos, hemos hecho viajes de llevar funcionarios a algún lado que miren. Haces todo eso y más o menos funciona. Después pasa que cada país tiene su propia historia. El sistema educativo argentino es un sistema complicado porque es un sistema federal, entonces tenés que hablar Sí, no claro. solo con el Ministerio Nacional, sino que tenés que hablar con cada provincia. Y de vuelta, cada provincia tiene su propio caos y entonces alguna te escucha, pero otra te dice, ok, está bien, déjame que primero sobreviva a la próxima elección y después hablamos. Va pasando esas cosas. En algunas cosas funciona mejor, en algunas cosas sale peor. La movida de los programas de transferencias a la niñez que arrancaron a principios de los 2000 y fueron fundamentalmente Sí. la primera década de este siglo, ¿no? Bolsa Familia, la UH, oportunidades, Mm, el bono Bochemal de Ecuador, ahora se me fue el nombre, pero digo, en casi todos los países había alguno. sí, Eso fue en parte una entender por parte de los distintos gobiernos que había un problema serio en términos de pobreza y calidad de vida de la infancia y que había que hacer algo al respecto, sumado a una coyuntura fiscal buena, en la cual de pronto tenían plata, entonces claro. podían hacer cosas que antes no podían, no es menor, y que después tampoco pudieron, entonces Mm, hagámosla. Y sumado a algo que no es menor, que tardamos en procesar, lograr que se aprueben esas normas fue complejo y hubo muchas discusiones y había cómo hacerlo, cómo no hacerlo, y quién lo hace y cuáles son las reglas, muchos debates, pero un punto central es que son cosas relativamente fáciles de hacer, porque es algo que se toma una decisión y desde una entidad centralizada más o menos eficiente se ejecuta y ya está. La asignación universal por hijo, la UH, la mm, paga ANSES todos los meses apretando un botón. claro. Es un señor que aprieta un botón y se paga. Hubo que hacer un trabajo no sencillo de encontrar a los beneficiarios, que arrancó identificando a más o menos un 60-70% de quienes debían estar cobrando el beneficio, que estaban registrados, que era más o menos fácil, pero después hubo que encontrar otro 30 y eso llevó mucho tiempo para poder registrarlos. Tenés que tener un sistema administrativo que te permita abrirle rápido una cuenta bancaria para hacer la transferencia, darle la tarjeta, pero cuando lo armaste, lo armaste. Claro. Cuando vos querés hacer lo mismo con educación, tenés que llegar a cada maestro. No es que el ministro de Educación de la Nación decide vamos a cambiar y se resuelve el problema. El tipo tiene que pensar eso, tiene que primero convencer a los ministros provinciales, pero después tenés que lograr que el maestro haga algo distinto de lo que dice todos los días. Y el maestro a veces lo hace, a veces no lo hace. Yo siempre me acuerdo una charla que tuve con un experto en educación muy importante de la Argentina, que es Emilio Tenti, Mm, que hace ya unos cuantos años, charlando, decía, mira, yo pasé a lo largo de mi vida profesional por muchísimas grandes reformas educativas. Eh, Armamos la provincialización de la educación a principios de los 90, el armado del sistema de EGB en lugar de primaria y secundaria. Todo muy lindo, todo muy interesante. Algunas estaban bien, otras no me gustaban, lo que sea. Los maestros no se enteraron de ninguna, seguían haciendo lo mismo. Como diciendo, no llegás, es muy difícil llegar claro. ahí, porque tenés que pasar tantas capas para llegar al maestro, que además lo formaron hace 25 años con determinadas reglas y anda a explicarle que ahora tiene que enseñar distinto, Claro, que es claro. muy difícil lograrlo. Se logra a poquito, pero es una batalla mucho más compleja. Es mucho más difícil la política pública que requiere trabajo territorial que la política pública que requiere decisión política, plata y apretar un botón. Claro, claro. Espectacular. Bueno, y te llevo, digamos, ahora a uno de los últimos temas que quería hablar, hablando de las reformas, que ahora arrancaron secciones extraordinarias, y hay, digamos, por lo menos ahora tratarse una que es la reforma laboral, y la otra es la reforma previsional. Quiero aprovechar, digamos, tu experiencia en la superintendencia de la AFJP, que viste por lo menos de cerca una de las grandes reformas que hablaba recién, que fueron en los 90, y, digamos, ¿cómo nos pone, digamos, la demografía argentina o qué desafío nos plantea para el sistema previsional?
entiendo que en una situación de estabilización es muy difícil hacer una transición hacia las AFJP o hasta un sistema privado porque tiene grandes costos, pero ¿cuáles serían, digamos, las reformas que deberíamos cuestionarnos? ¿Es una reforma más paramétrica? ¿Es una reforma de decir, bueno, arranquemos por una cuestión paramétrica hoy, pero pensamos a largo plazo hacer una reforma estructural, digamos, pues este sistema ya no va más? ¿Cuál es tu postura respecto a esto? A ver, yo creo que hay varias dimensiones en las cuales hay que trabajar el tema previsional. Es algo en lo que venimos trabajando en CIPEC y hemos publicado unas cuantas cosas que tienen que ver con los distintos problemas reales que tiene el sistema previsional argentino. Eh, Déjame empezar de atrás para adelante porque es más fácil a Dale, lo mejor. dale. Eh, la discusión de reparto capitalización Sí, ya fue. ok. Creo que fue un error. No porque no sea una discusión, a ver, es una discusión muy interesante y muy relevante académicamente. Mm, Eh, lo que vimos en la práctica y lo que vemos en la práctica es que no hay demasiada diferencia real en los problemas que tiene un sistema de reparto, los tiene un sistema de capitalización y viceversa, porque los problemas que tienen son de cobertura, de capacidad de pagar jubilaciones digo, la capitalización no inventa plata, si no hay plata para pagar claro, en reparto, no hay plata para pagar en capitalización, si la gente es informal en reparto, la gente va a ser informal en capitalización, digo, esas cosas no las resuelve, cambia algunas reglas administrativas que no es menor, y hay un problema serio cuando vos querés pasar de reparto a capitalización, que es que tiene un costo de transición muy alto fiscal, que nadie te paga y nadie te financia y nadie te reconoce. Y que generó, en países como la Argentina, generó dificultades muy serias fiscales en los años 90. Entonces, creo que es una discusión que no vale la pena dar, porque hay poco para ganar metiéndose en ese lío. Distinto sería si me decís, estamos fundando un nuevo país que no tiene ninguna institución, pensemos sí, como lo armamos y lo hacemos muy bonito. Ahora, en este contexto, pasar en Argentina de reparto de capitalización es carísimo. claro, Y algunas ganancias potenciales que tiene, porque las tiene, pero no creo que valga la pena. Creo que el costo es demasiado alto. claro. No son tan altas Dicho para esto, cubrir. no te escuché. No, digo que no son tan altos los beneficios como para cubrir todo el costo político, económico que tenés que enfrentar para hacer ese cambio. Exactamente. Entonces, me parece que es una discusión que no vale la pena. Especialmente porque hay problemas serios. Claro. Y hay dos categorías de problemas que son mucho más serios. El primer, y sigo de lo más chico a lo más grande. Hay un problema serio en el régimen general, en el régimen que maneja ANSES, el régimen que conocemos todos, la ley Mm, 24241, que es la ley que rige todo, que es un sistema que se diseñó con algunas lógicas, con algunas ideas, que en la práctica no funcionan más y que hay que adaptar. Y ahí hay dos ideas centrales que hay que corregir. Una tiene que ver con la idea de la formalidad e informalidad. Lo que quienes diseñaron este sistema y los sistemas que existían previamente durante el siglo XX, lo que pensaban, que era lo que se pensaba en el mundo, es que el mundo se divide en formales e informales y que en realidad los que son informales no están trabajando de verdad, están haciendo una changuita, pero no importa. La gente que trabaja es formal. Y que entonces la razón por la cual yo tengo un sistema previsional es para proteger los ingresos y la capacidad de consumo de las personas una vez que se jubilen y no puedan seguir trabajando. Y entonces hago un sistema contributivo para trabajadores formales porque esos son los que trabajan. Los claro. otros no existen. Hay gente que no trabaja, son dependientes. No sé bien qué harán, pero no es problema mío, diseñador de la política. Esa era la lógica. Eso estaba mal siempre, pero ahora quedó muy claro que está completamente trabado. Y la manera como se resolvió eso fue poner un requisito que es bastante particular cuando uno lo piensa, y es que vos para jubilarte tenés que tener determinada edad, hoy es 60 las mujeres, 65 los varones, y 30 años de aporte. Mm, ¿Por qué 30 años de aporte? Porque la lógica fue decir, bueno, porque los que tienen menos de 30 años, si vos tuviste 40 y pico de años de oportunidad para aportar entre los 20 y los 65, y aportaste menos de 30, es porque no trabajabas de verdad. Y claro, porque la imaginación de quien diseñó esa norma es que el mundo se dividía entre gente que tiene 40 años de aporte y gente que tiene cero o uno, nada en el medio. claro. La realidad es que cuando vos mirás los datos, es un continuo de todo. Mm, Y ese número 30 genera un caos infernal. Porque primero es muy injusto, porque trata muy distinto a la gente que tiene 29 años de aporte de la que tiene 30.
claro, y hay un montón con 29, con lo cual además genera incentivos para hacer trampa, para inventar, para pedir moratorias, para hacer cosas para eliminar esa restricción, porque esa restricción hace mucho ruido. Y trata igual al de 29 que el de cero, que también es muy claro, injusto. claro, Entonces, esto hay que limpiarlo para adelante. Y hay que hacer un modelo que diga, no, espera, yo tengo un sistema que primero protege a toda la población porque tenemos la idea que no teníamos hace 100 años, pero ahora sí, de que hay un derecho de ciudadanía para los adultos mayores. Yo no estoy dispuesto a tener adultos mayores que viven en la indigencia. Tengo que tener un ingreso básico. ¿Cuánto es lo que pueda? Hoy es la POAM, que es poco, pero es lo que hay. Sería mejor que sea más, pero bueno, es una discusión fiscal, ya, a ver cuánto puedo. Y a partir de ahí, te hago un beneficio proporcional que si tenés un mes te pago un poquito más de aportes. Si tenés 25 años te pago más, y si tenés 26 años te pago más que 25, y si tenés 30 te pago un poquito más que 29, porque te voy reconociendo los aportes que haces a lo largo de la vida. Pero no hago cosa absurda de los 30 años. Si resolves esto, ya resolves un gran conflicto del sistema previsional del régimen general. La segunda pata del régimen general grande, hay un montón de cositas, pero la segunda pata grande del régimen general que hay que resolver es el tema de las pensiones por fallecimiento. Argentina tiene, como casi todos los países del mundo, un régimen junto con el de vejez de fallecimiento. Si una persona muere, genera un beneficio para sus derechohabientes, que son el cónyuge y habitualmente hijos menores. Lo de los hijos menores es razonable, está bien. Ahora, lo del cónyuge es raro. Lo del cónyuge se pensó en 1920 sea, cuando se tenía una para la pareja por señora que ahí, no va a trabajar. El señor trabaja, la señora no va a trabajar nunca. Si la señora enviuda, hay que mantenerla. De claro, vuelta, no era verdad 1920 tampoco, pero ponele, ahora es ridículo. Entonces, ahora, y además como correctamente eliminamos la discriminación por género, empezamos a darle también una pensión por fallecimiento a los viudos, no solamente a las viudas. Que está bien, es claro, razonable, porque ¿por qué se le va a dar solamente a la viuda? ¿Qué lógica tiene eso? Si la claro. señora contribuía, el señor también tiene derecho. Pero entonces, hoy tenés un esquema en el cual, si una persona enviuda a los 20 años, tiene derecho a una pensión vitalicia. Claro, Y si se casa de vuelta y enviuda a los 25, tiene derecho a dos pensiones vitalicias. Y después se va a jubilar, con lo cual va a tener tres beneficios. claro, Está mal, está pensado para otra cosa. Cuando vos lográs universalizar la jubilación, tenés que salirte del régimen de pensiones por fallecimiento vitalicias. Distinto si la persona ya está jubilado, yo no estoy diciendo que tengas que eliminarla completamente, creo que algo tenés que ayudar a la persona que sufre el shock de enviudar joven, porque es difícil, porque no solo emocionalmente, pero seguramente financieramente es sí, difícil porque claro, vos tenés un modelo de vida que se te cambia, pero no puede ser que sea algo vitalicio por 80 años. Entonces, eso hay que resolverlo. Ahora, ese es el problema más serio, son los dos problemas más serios del régimen general. Después hay un problema mucho más grave que la discusión de capitalización o reparto o la discusión del régimen general, que son los regímenes de excepción, de la cual se discute mucho menos. Argentina tiene cerca de 200 regímenes de excepción. O sea, un 40% de los beneficios que hay hoy de jubilación o pensión no corresponde al régimen general, corresponde a otra cosa. Corresponden a empleados públicos provinciales, a un régimen especial como el de jueces, diplomáticos, maestros, investigadores, a regímenes diferenciales, que son mineros, trabajadores de la salud, camioneros, hay 48, creo, si no me equivoco, de ellos, a pensiones no contributivas, donde, por ejemplo, le damos una pensión no contributiva a ganadores de medalla olímpica. O sea, a Messi podríamos darle claro, una pensión no contributiva. Estamos llenos de cosas raras, al punto que hoy en Argentina hay 2.800.000 personas, 2.800.000 menores de 60 o 65 años que tienen un beneficio de pensión o de jubilación. es un Es montón, una barrabasada, claro, es muchísimo. De alguna manera hay que empezar a resolverlo. Es todo legal, digo, probablemente alguno hizo trampa, pero en general no es que la gente hizo trampa, es lo que dice la ley. Vos no podés quitarle el beneficio a la gente que ya se lo diste porque cumplió con la ley, claro, pero tenés que empezar a arreglarlo para adelante. Porque esto que es un problema en una sociedad joven, es un problemón en una sociedad que envejece. Argentina tiene jubilados de 50 años. Hoy, hoy en algunas provincias, si sos docente o sos empleado público, te podés jubilar a los 45 50 años. En Tierra del Fuego no hay edad mínima. claro, Entonces,
¿qué están haciendo? Digo, tenés que arreglar eso y ese es el problema más grave porque por ahí es por donde se va la mayor cantidad de plata y eso es lo que hace que el sistema argentino sea muy, muy caro. Argentina es un sistema que es caro, es injusto por lo que te decía y es muy ineficiente, gasta muy mal porque tiene muchas filtraciones. Nosotros gastamos parecido a lo que gasta Bélgica, que es el doble de viejo que nosotros y que tiene jubilaciones mejores a las nuestras. Claro, Entonces, claro. no O es sea, que es algo está mal en lo imposible, nuestro, digamos. Pues sí, algo está mal. Y lo que está mal es todo esto que estoy diciendo. Entonces, claro, hay que trabajar en estas cosas, hay que tomar decisiones. Es políticamente difícil porque cada cosa, cada discusión en la que voy diciendo, hay algún grupo que es afectado y que se va a quejar. claro. Pero bueno, pero, pero bueno, de alguna manera, Hay que darla a la discusión. si no trabajas sobre eso, el problema se va a hacer cada vez más difícil porque va a ser cada vez más complicado porque cada vez va a tener más población mayor. Entonces la presión va a ser cada vez más alta. Claro. La última pregunta para cerrar, te comentaba antes de arrancar que muchas de las personas que nos escuchan son jóvenes que están arrancando en alguna ciencia social, historia, digamos, ciencia política, economía. Y quiero preguntarte más, ya te pongo en un rol de docente, digamos, o de mentor. ¿Cuál fue en tu carrera, digamos, el mejor consejo que te dieron? ¿Y cuál es el consejo que vos le darías a jóvenes que están arrancando en las ciencias sociales? Uh, a ver, qué difícil así de la nada, me deja pensar. Eh, Te la compliqué más que Me la algunos complicaste, docentes de no. A ver, secundaria. un consejo que siempre recuerdo y valoro muchísimo que me dio un profesor en Berkeley, en California, cuando estaba escribiendo la tesis. El tipo él dirigía un seminario para escribir las tesis Sí. y nos exigía que todas las semanas llevemos todo escrito. Dice, y si no hicieron ningún trabajo sobre la tesis, tráeme escrito qué hiciste el fin de semana. Pero no hay excusa. Tenés que traer 2 hojas con lo escrito y compartirla. Éramos un grupo de 5 o 6 al seminario, compartirla con tus compañeros. Obviamente, en esa expresión, nadie nunca traía algo sobre el fin de semana, intentaba llevar algo razonable de avance de su trabajo. Y lo que él hacía, que me parecía maravilloso para entender las reglas de juego de la vida eh, académica, pero no solo académica, de la vida, cuando vos te comunicás ideas, era que nos obligaba, nos decía, bueno, repártanla y todos lean el día anterior lo que esta persona escribió, y el día de la reunión, uno por uno, iban todos comentándole lo que habían leído. Y lo que el tipo hacía era, decía, no, no, ustedes no tienen derecho a responder, no hay derecho a réplica. Porque si lo que vos escribiste, un lector educado, lo entendió mal, es culpa tuya, no es culpa del lector educado. Vos en la vida no vas a poder andar explicándole a la gente, digo, yo no puedo salir después a explicarle a cada uno de los no sé cuántos personas que vean esto, que no, no, yo quise decir otra cosa. Y yo lo dije mal, es culpa mía. Entonces, trabaja en pensar bien cómo formulás la idea y cómo la decís para que el lector lea lo que vos decís. Cuando vos hablás y cuando vos escribís, no pienses en lo que en lo que vos estás diciendo, pensá en lo que el otro va a escuchar Mira. y escribilo y formularlo así. Y la verdad es que me pareció, digo, en aquel momento era un desafío enorme porque la tentación de decirle, no, yo lo dije bien y vos entendiste mal es muy fuerte siempre. Y él decía que no me importa, porque el tipo lo entendió mal es porque vos no conseguiste pasar el mensaje, Claro, porque es problema tuyo, no de él. Eh, y eso además aprendí que después funciona bien en la vida en general, que uno tiene que cuando, digo, me ha pasado discutir en un trabajo algún problema de posicionamiento, hasta de salario, lo que sea, de darme cuenta que yo lo que tengo que hacer es no decir lo que yo quiero decir, sino lo que quiero que el otro escuche. claro, Y cómo hacer para lograr eso, a veces es muy difícil porque a ver, es parte de la misma discusión de que uno suele querer tener razón y lo importante no es tener razón, lo importante es ganar la discusión en el sentido de lograr que pase lo que vos querías que pase. Entonces, me parece que eso es un aprendizaje que no es fácil, porque la tentación que tiene uno a discutir y a ganar es muy fuerte, pero si lográs internalizarlo y cada vez que empezás a hablar o empezás a escribir, decís, bueno, a ver, ¿esto a dónde va? ¿Para quién? ¿Y qué es lo que tienen que sacar de acá? ¿Qué es lo que tienen que leer? ¿Qué es lo que tienen que escuchar? Entonces, ¿cómo lo digo para que eso ocurra? Es un entrenamiento muy valioso.
Bueno, Rafael, muchas gracias por este tiempo y la verdad que fue una discusión más que interesante. Un gusto, muchas gracias a vos, Francisco. Saludos.